Yo conocí a esos muchachos. No eran de aquí, no. Pero pasaron por nuestro pueblo en marzo del 2004. Y desde entonces, algo cambió. No sabría explicar exactamente qué, pero la carretera ya no volvió a sentirse igual. Todo comenzó el lunes 15 de marzo. Era el inicio de la Semana Santa, y como es costumbre en muchos pueblos de Jalisco, la gente se preparaba para los festejos. Los niños ensayaban las procesiones, las mujeres preparaban tamales de vigilia, y en la radio sonaban boleros antiguos entremezclados con avisos de la feria local. Ese día, un coche rojo, un Tsuru modelo 99, si mal no recuerdo, pasó frente a la iglesia a eso de las 10 de la mañana. 4 jóvenes iban dentro. Uno de ellos, el que iba de copiloto, me saludó con la mano desde la ventana, sonriente, como si todo el mundo fuera suyo. Yo respondí el saludo sin pensarlo. No sabía aún que esa sería la última vez que alguien los vería con vida. Venían desde Guadalajara, de la Universidad de Ingeniería. No eran diferentes a tantos otros jóvenes que cruzan por aquí, rumbo a la costa. Según supimos después, se llamaban Rodrigo Valdés Castañeda, 19 años, el más carismático del grupo. Hijo de comerciantes de la colonia San Juan de Dios, siempre tenía una sonrisa lista, decían. Miguel Ángel Torres Huerta, 19. Callado, serio, venía de Tototlán, un pueblo de tierra roja y cielo ancho. Estudioso, humilde. Carlos Méndez, aguayo, 20. El mayor del grupo. Reservado, de familia acomodada en Providencia. Trabajaba por gusto en un taller mecánico. David Ramírez Arámbula, también de 19, originario de Comala, Colima. Deportista, responsable. Tenía novia y una guitarra que llevaba a todos lados. Durante meses, sus nombres llenaron los periódicos, las noticias y las oraciones, pero todo comenzó con un viaje. Rodrigo propuso ir a la playa. Una escapadita antes de los exámenes, dijo. El plan era sencillo. Salir temprano el lunes 15, pasar 5 noches en Puerto Vallarta, en un hotel barato a 2 cuadras del Malecón, el Costa Dorada, y volver el sábado. 20. Carlos consiguió el coche de su papá. Miguel Ángel juntó ahorros de su trabajo vendiendo aparatos electrónicos en el centro. David recibió algo de dinero de sus padres como premio por su buen promedio. La noche anterior, todos se despidieron de sus familias. Rodrigo cenó con sus padres y hermanos en su casa de la colonia americana. Su madre, doña María Elena, le preparó tortas de pierna y le metió a escondidas una estampita del Sagrado Corazón en la mochila. Miguel Ángel llamó a sus padres desde una caseta telefónica. Su papá, un hombre serio, le pidió que cuidara el dinero y regresara para las clases del lunes. Carlos, como siempre, tuvo una conversación tensa con su madre. Ella no entendía por qué no podía quedarse el fin de semana con su padre, como tocaba. Pero Carlos dijo que el viaje ya estaba planeado, y sus amigos contaban con él. David condujo hasta Colima para ver a Patricia, su novia. Ella, preocupada, le pidió que no se metiera en problemas en la costa. Él le prometió un recuerdo, quizás una pulsera de conchitas, como la que le regaló la primera vez que fueron juntos a Manzanillo. Esa fue su última conversación. El lunes amaneció despejado. Guadalajara olía a tierra caliente y sol nuevo. A las 7:30 de la mañana, los 4 se encontraron en casa de Carlos. Rodrigo llevó una hielera con aguas frescas, sándwiches y unos cacahuates enchilados. Miguel Ángel parecía nervioso. Según diría más tarde la madre de Carlos, David traía una mochila deportiva y su inseparable guitarra. Carlos ya había llenado el tanque la noche anterior y revisado los niveles del coche. Tomaron la carretera libre rumbo a Meca. Iban contentos, con música de los Caifanes y los Enanitos Verdes en el estéreo, y el aire entrando por las ventanas. A las 9:47 de la mañana, una cámara de seguridad en la gasolinera La Herradura, a la salida de Ameca,
Registró su paso. Carlos estaba llenando el tanque. Rodrigo bromeaba con el despachador. Miguel Ángel se compraba una coca. David revisaba el mapa mientras comía chicharrones. El trabajador, don Esteban Gutiérrez, recordaría años después. Se veían bien, contentos. Me preguntaron dónde desayunar. Les recomendé un lugar en Tequila. Me dio gusto ver chavos así de educados. A las 10:05, el Suru Rojo salió de la gasolinera. Esa fue la última vez que se les vio. Cuando no regresaron el sábado como habían prometido, las familias pensaron que habrían extendido el viaje, pero el lunes, cuando no se presentaron a clases y nadie respondía al celular, el nerviosismo se convirtió en angustia. El martes 23, doña María Elena empezó a llamar a las otras familias. Nadie había tenido noticias desde el domingo. Carlos no había visitado a su padre, David no volvió a Colima, Miguel Ángel no apareció en su trabajo. El miércoles se reunieron en la casa de los padres de Carlos. Fue una noche de llanto, oración y desesperación. El jueves 25 de marzo, las familias presentaron la denuncia formal por desaparición ante la Procuraduría de Jalisco. El caso fue asignado al agente Ramón Márquez, un hombre correcto pero escéptico. Los jóvenes tienen derecho a desaparecer por unos días. No hay indicios de delito, dijo. Pero las madres no se rindieron. La policía se comunicó con el Hotel Costa Dorada. El gerente confirmó que la reservación existía, pero los jóvenes nunca llegaron. La reserva fue cancelada automáticamente el martes 16. Las llamadas telefónicas mostraban que la última actividad fue el domingo por la noche. Una llamada de David a Patricia a las 21:30. Nada más después. Las familias pegaron carteles, recorrieron la carretera de Guadalajara a Vallarta pueblo por pueblo. Tala, Mascota, San Sebastián. Hablaron con comerciantes, taxistas, policías rurales, pidieron apoyo a radios locales y a las estaciones de autobuses. Usaron una fotografía grupal tomada en la cafetería de la universidad. Los 4, sonriendo, con uniformes de práctica y vasos de café en la mano. Yo vi esa imagen en el periódico una semana después y reconocí el rostro de aquel muchacho que me saludó al pasar frente a la iglesia. Mi sangre se heló. Yo estuve ahí. No en el momento exacto, no cuando todo comenzó, pero sí después, cuando el polvo del camino se asentó, cuando los gritos se volvieron susurros, cuando el país siguió su marcha y ellos seguían sin aparecer. Después de aquel lunes 15 de marzo del 2004, el tiempo empezó a deformarse. Para las familias, los días dejaron de tener nombre. Solo había antes y después. Solo había incertidumbre. Las primeras semanas fueron una tormenta. Llamadas, visitas, denuncias, marchas. Todo parecía urgente. Todo dolía. Todo era posible. Pero después llegó algo peor que la angustia. El silencio. A finales de marzo, cuando los medios nacionales apenas empezaban a cubrir el caso, ya se habían pegado cientos de carteles en Jalisco, Colima, Nayarit e incluso en Ciudad de México. Rodrigo aparecía en todos con su sonrisa confiada. David salía con su guitarra en el hombro. Carlos tenía esa expresión de quien siempre está pensando algo que no dice. Y Miguel Ángel, bueno, él apenas sonreía, pero sus ojos tenían algo como si vieran más allá. La imagen más usada fue tomada en febrero, en la cafetería de la universidad. Los 4, sentados en una mesa llena de libros, tazas de café y cuadernos con fórmulas. Esa foto fue la última que les tomaron juntos. Y terminó pegada en postes de luz, paredes agrietadas, vitrinas de tiendas de abarrotes y páginas de periódicos viejos. El caso fue noticia de primera plana durante un mes. Los noticieros locales entrevistaban a los padres una y otra vez. Las cámaras llegaban a las reuniones familiares, al Zócalo de Guadalajara,
a la iglesia donde yo oficiaba misa cada domingo. Recuerdo que una reportera me preguntó en vivo: «¿Qué le diría usted, padre, a quien tenga alguna pista?». Y yo, sin pensarlo, dije: «Que el infierno no es fuego ni oscuridad. El infierno es no saber dónde está tu hijo». En abril, los padres de los 4 jóvenes comenzaron a organizarse entre ellos. La señora María Elena, madre de Rodrigo, fue quien tomó la iniciativa. Convocaba reuniones en su casa, hacía listas, imprimía mapas, revisaba bitácoras, analizaba rutas, distribuía turnos para repartir volantes. Tenía una energía que venía, estoy seguro, de la desesperación. Carlos, el padre del joven del mismo nombre, contrató un investigador privado, un hombre robusto, de traje viejo y voz ronca, que decía haber trabajado con la Policía Federal. Nunca nos quedó claro si decía la verdad, pero al menos parecía tener contactos. Él fue quien sugirió una teoría escalofriante: que los muchachos habían sido interceptados por un grupo delictivo, confundidos con otros o secuestrados por error. Era una posibilidad que nadie quería aceptar, pero que tampoco podían ignorar. Para el verano, ya habían recorrido más de 40 pueblos entre Guadalajara y la costa. Pasaban de comunidad en comunidad preguntando: ¿vieron este coche? ¿A estos muchachos? ¿Este lunes? ¿O el martes? ¿Escucharon algo raro? En Magdalena, un hombre dijo haberlos visto desayunando tamales en una fonda. En la estancia de los López, una señora juró que uno de ellos le pidió direcciones. Ninguna pista resultó cierta, pero cada una era un hilo al que las madres se aferraban con toda el alma. En septiembre de 2004, 6 meses después, alguien dejó una nota anónima en la puerta del taller mecánico donde trabajaba Carlos. Decía: «Los vieron por Talpa, pero ya no están ahí, no busquen». La letra era temblorosa, mal escrita. El papel, doblado 4 veces, estaba empapado de sudor o lluvia. La policía no lo consideró útil. El fiscal dijo que probablemente era una broma de mal gusto. Pero para la señora Aguayo, la madre de Carlos, fue una daga en el pecho. No volvió a dormir igual después de eso. En octubre, cuando parecía que ya no quedaba nada más por hacer, los padres se reunieron conmigo en San Miguel. Vinieron los 4 matrimonios. Nos sentamos en los bancos de madera de la iglesia, frente a la Virgen de los Dolores. Ahí me contaron todo, cada detalle, cada rumor, cada lugar visitado. Y al final, la señora María Elena me dijo: «Padre, no venimos a pedir un milagro, solo queremos seguir buscando sin que se nos apague la fe». Esa noche hicimos una vigilia. Velas encendidas en el atrio. Nombres susurrados, rosarios entre manos temblorosas. Fue la primera de muchas, 2005. Trajo consigo nuevas esperanzas y nuevas decepciones. En enero, encontraron un Tsuru rojo abandonado cerca de Mascota. Los medios reportaron que podría ser el coche de los muchachos, pero era otro auto, con placas falsas. Sin relación. En febrero, una joven de Mazamitla llamó a la línea de denuncia. Aseguró haber hablado con un muchacho llamado David en un mercado. Decía que él la miró con desesperación, como pidiendo ayuda. Patricia, al enterarse, viajó sola hasta allá. Revisó todos los puestos del mercado. Mostró fotos. Preguntó a todos los vendedores. No encontró nada. Pero regresó con los ojos más vacíos que antes. A mediados de ese año, las familias mandaron a hacer una cruz de madera con los nombres de los 4. La colocaron al borde de la carretera, en una curva antes de llegar a Ameca. Cada 15 de mes, alguien pasaba a dejarle flores, a veces margaritas silvestres, otras veces girasoles secos, a veces veladoras encendidas con cera chorreando por los bordes. Y a veces, nada, solo el viento, solo el recuerdo. En 2006, el dolor comenzó a colarse en los cuerpos. El padre de Miguel Ángel fue diagnosticado con diabetes.
La señora María Elena comenzó a sufrir crisis de ansiedad. Carlos padre se mudó a Tijuana por trabajo, pero nunca regresó. Y Patricia dejó de asistir a sus clases en la universidad. La tristeza se transformó en rutina, la rutina en resignación, y la resignación en silencio. Fue en 2007 cuando la fiscalía cambió de manos. La nueva responsable del caso era la licenciada Carmen Rodríguez, una mujer seria, con cabello recogido y mirada dura. Decía pocas palabras, pero cada una pesaba como piedra. Ella no aceptó archivar el caso. Al contrario, pidió todos los expedientes. Leyó cada declaración. Revisó las cámaras de seguridad del caso con un equipo forense. Buscó nuevas entrevistas. Consultó archivos que nadie había tocado en años. Y así fue como, en una tarde de agosto, ocurrió algo inesperado. Durante una misa de aniversario en San Miguel, un hombre se me acercó al final. Tenía el sombrero en la mano y la voz baja. «Yo los vi, padre». «¿A quién?», le pregunté. «A los muchachos, en la gasolinera. Ese lunes de 2004. ¿Estás seguro?». «Más que mi nombre». Y vi algo más. Se llamaba Don Aurelio Gómez y era camionero retirado. Ese día, dijo, estaba esperando su carga para Tequila. Estacionado al otro lado de la gasolinera, notó algo raro. Una camioneta blanca, sin placas, estaba parada ahí desde antes que él llegara. Y dentro, dos hombres, uno alto, con camisa de cuadros y bigote, otro más bajo, con gorra y ojos inquietos. No hablaban, no comían, solo miraban. Y cuando llegaron los jóvenes, me dijo, esos dos no les quitaron la vista de encima. Esa declaración fue enviada a la fiscalía. Y por primera vez en años hubo una nueva línea de investigación. La licenciada Rodríguez ordenó revisar nuevamente las grabaciones. Y sí, allí estaba. La camioneta, pequeña punto blanca, estacionada al fondo, inmóvil, silenciosa. Durante los siguientes meses se intentó rastrear vehículos similares. Se cruzaron registros, se consultaron bases de datos, pero nada dio resultado concreto. Era como buscar un alfiler en una tormenta de tierra. Entre 2008 y 2015, el caso fue desapareciendo del ojo público, pero no de los corazones. Cada aniversario, las familias se reunían, organizaban misas, marchas pequeñas, publicaban notas en redes sociales. La cruz en la carretera se mantuvo en pie, aunque desgastada por el sol y la lluvia. Y la esperanza, aunque fracturada, seguía viva. Entonces, el 7 de octubre de 2018, algo cambió. Patricia, sentada en su casa en Colima, revisaba su Facebook. Tenía una costumbre triste. Buscaba los nombres de sus amigos desaparecidos. Cada tanto, alguien etiquetaba una vieja foto. O escribía un mensaje conmemorativo, pero ese día fue distinto. Una solicitud de amistad. Nombre: Miguel Ruiz. Sin foto clara. Sin publicaciones. Sin amigos. Solo una frase en el perfil. Estudiante de la Universidad de Guadalajara. El corazón de Patricia comenzó a latir como no lo hacía en años. Aceptó la solicitud. Y en segundos llegó un mensaje. Patricia, soy Miguel Ángel. No estoy bien, pero estoy vivo. Pausa. David murió en 2006. Rodrigo en 2009. Carlos en 2012. Yo logré escapar, pero hay cosas que no puedo contar aún. Patricia temblaba. Leyó el mensaje 1, 2, 5 veces. No sabía si llorar, gritar o reír. Llamó a María Elena, luego a los demás. Nadie pudo dormir esa noche. Nadie sabía qué creer. Pero una cosa estaba clara. Después de 14 años, alguien había abierto la puerta del pasado, y lo que estaba del otro lado aún no tenía nombre. El mensaje cambió todo. No sabíamos si era un milagro o una burla, un rayo de esperanza o una nueva forma de tortura. Pero una cosa era segura. Nadie volvió a dormir igual después de ese domingo. Patricia pasó toda la noche conectada. Escribía, esperaba. Recibía respuestas breves, espaciadas, siempre desde la misma cuenta. Miguel Ruiz. Ella insistía en que si era realmente Miguel Ángel, tenía que probarlo.
Él respondió con detalles. Una cicatriz en la rodilla de David, un viaje a Manzanillo, en diciembre del 2003, la maestría que quería estudiar. Todo coincidía demasiado. Las familias se reunieron en casa de María Elena al día siguiente, temblaban de ansiedad. Algunos lloraban, otros se abrazaban sin decir nada. Pero también había dudas. Carlos padre preguntó: ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Y nadie supo responder. La cuenta seguía activa. Los mensajes llegaban con cuentagotas, pero cada uno revelaba algo más. Miguel Ángel decía que habían sido secuestrados cerca de Tequila, que los habían llevado a la sierra, que trabajaban en plantíos de marihuana, que vivían vigilados, aislados, sin poder escapar. Decía que David había muerto en 2006, enfermo. Rodrigo, en 2009, intentando huir. Carlos, en 2012, durante un enfrentamiento. Y él decía haber logrado escapar 2 años atrás, pero que no podía ir con la policía. Que lo buscaban. Que aún corría peligro. Las madres querían creer. Era su hijo, era su voz, era su historia. Pero los detalles comenzaban a tambalear. Cuando Patricia preguntó por el apodo que David le daba, la respuesta fue equivocada. Cuando María Elena mencionó la comida favorita de Rodrigo, también falló. Una noche Patricia le pidió una videollamada. Él dijo que sí, pero nunca la hizo. Luego llegaron las excusas. No tengo cámara. Es peligroso. No quiero exponerte. En noviembre, después de semanas de contradicciones, las familias tomaron una decisión dolorosa: ir a las autoridades. La Fiscalía Especializada en Desapariciones asumió el caso. Se abrió una carpeta nueva y se comenzó a rastrear digitalmente la cuenta. Fue ahí donde las cosas comenzaron a torcerse. Los expertos en análisis forense digital determinaron algo inquietante. La cuenta de Facebook había sido creada desde un café internet en la colonia americana, a solo 5 cuadras de la antigua casa de Rodrigo. No desde la sierra. No desde una cabaña escondida, desde Guadalajara. Y no solo eso. La misma IP había buscado información sobre los 4 jóvenes durante 2 años antes de crear la cuenta. Había consultado sus nombres completos, direcciones de sus padres, artículos de prensa, entrevistas viejas y hasta perfiles sociales de Patricia. La fiscal Carmen Rodríguez, ahora retirada, fue llamada de nuevo como asesora. Al leer el expediente, detectó un patrón escalofriante. Cada vez que las familias hacían algo público, una marcha, una entrevista, una misa, la IP realizaba búsquedas días después. Era alguien que los seguía, que los observaba, que sabía cuándo estaban más vulnerables. Se revisaron las cámaras del café internet. Las grabaciones eran viejas y borrosas, pero en algunas se veía claramente a un hombre. Complexión robusta, cabello entrecano, gorra oscura, siempre solo. Había pagado en efectivo. Nunca usó su nombre real. Siempre elegía la computadora del fondo. El dueño del lugar, un hombre llamado Raúl Castañeda, lo recordaba perfectamente. Venía desde hace años, dijo. Siempre en silencio. Siempre miraba el cartel de los muchachos que colgamos en 2016. Se quedaba viéndolo, largo rato. Con ayuda de un dibujante forense, se hizo un retrato hablado. El resultado coincidía, casi milimétricamente, con la descripción que, en 2008, había dado el camionero Aurelio Gómez, uno de los 2 hombres en la camioneta blanca. 3 días después, un oficial de tránsito de Ameca lo reconoció. Lo había visto muchas veces, cerca de la gasolinera. Siempre solo, siempre observando. Especialmente los 15 de marzo. Cuando las familias iban a dejar flores a la cruz, se revisaron cámaras de seguridad de años anteriores. Y sí, ahí estaba. La misma camioneta blanca, aparcada a lo lejos, año tras año, desde 2005 hasta 2018. En enero de 2019 se rastrearon las placas. El vehículo estaba registrado a nombre de Aurelio Santana Vega, 47 años,
residente de un rancho a las afueras de Tequila, con antecedentes por tráfico menor de drogas. Se solicitó una orden de cateo. Y lo que encontraron dentro fue un infierno. Había recortes de periódicos sobre los 4 estudiantes, mapas marcados con rutas, fotografías de las familias tomadas a distancia, un diario con notas detalladas, dónde trabajaban, qué días hacían marchas, qué escribía Patricia en sus redes sociales, y lo más perturbador, había 4 carpetas, una para cada uno. Aurelio fue arrestado el 15 de enero de 2019. Al principio lo negó todo, dijo que solo era un curioso, que el caso le dolía, que sentía empatía, pero cuando le mostraron las pruebas, se quebró. Y confesó. Dijo que aquella mañana de marzo de 2004, él y su hermano, Joaquín Santana Vega, estaban en la gasolinera. Vieron llegar el coche rojo y decidieron seguirlo. Al principio, solo pensaban robarles, pero los jóvenes vieron sus rostros y entonces supieron que no podían dejarlos ir. Los llevaron al rancho, los encerraron en una construcción abandonada y ahí comenzó su cautiverio. David fue el primero en morir. Intentó escapar, se lastimó. La herida se infectó. No hubo medicinas. Murió con fiebre alta, delirando, pidiendo ver a Patricia. Lo enterraron en una fosa improvisada. Rodrigo duró más, pero se volvió rebelde. Los enfrentaba, gritaba, los insultaba. En julio de 2004 Joaquín lo golpeó con una herramienta de campo, un solo golpe, directo al cráneo. Murió al instante. Carlos fue el último en resistir. Intentó ganarse su confianza. Les ayudaba en el rancho. Parecía resignado. Pero en septiembre de 2004 intentó huir. Joaquín lo atrapó. Y lo mató. Miguel Ángel se apagó después de eso. Dejó de comer, de hablar. Un día, en noviembre, lo encontraron muerto en su celda improvisada. Aurelio dice que fue de tristeza. Los forenses creen que se quitó la vida. Cuando le preguntaron por qué había fingido ser Miguel Ángel, su respuesta fue aún más perturbadora. Joaquín murió en 2015. Dijo, cáncer, antes de morir, me hizo prometer que algún día les contaría la verdad. Pero no me atreví. No podía ir. No podía mirarlos a los ojos. Así que pensé que si fingía que Miguel Ángel había sobrevivido, al menos les daría consuelo. Al menos uno vivió. Al menos uno lo contaría. Los peritos hablaron de una psicología compleja, culpa, remordimiento, narcisismo y una visión distorsionada de la compasión. Aurelio no quería redención, quería control. Y durante años lo tuvo. Las autoridades organizaron búsquedas en la zona señalada. En febrero de 2019 encontraron los restos de David. En marzo, los de Rodrigo. En abril, los de Carlos. Y en mayo, los de Miguel Ángel. Cada cuerpo fue identificado por ADN y análisis forense. Cada familia recibió una caja sellada, un nombre, una fecha. Las madres finalmente pudieron llorar con certeza, encender una vela sin duda, enterrar a sus hijos sabiendo que estaban ahí, y no en ningún otro rincón esperando ser encontrados. María Elena dijo, fue como cerrar un libro que nunca debía haberse escrito. Pero al menos, ahora podemos dejar de pasar la página en blanco. El juicio fue uno de los más seguidos en la historia reciente del Estado. Aurelio Santana Vega fue condenado a 4 cadenas perpetuas, más 30 años adicionales. Nunca saldrá de prisión. Nunca verá el cielo de Tequila desde su rancho otra vez. Las familias crearon una fundación en memoria de los 4 jóvenes. La llamaron Fundación RMCD, por las iniciales de sus hijos. Se dedican a apoyar a otras familias de desaparecidos. Patricia coordina los programas de acompañamiento psicológico. Nunca se casó, pero dice que encontró propósito. David me pidió que ayudáramos a otros. Y eso hago. La cruz al borde de la carretera fue restaurada. Ahora tiene un pequeño jardín y una placa. A Rodrigo, Miguel Ángel, Carlos y David. Nunca olvidados.
siempre buscados, siempre amados.